Hoy estamos, bueno, lamentablemente por un error no pude grabar la clase que tuvimos justamente en vivo, así que para quienes no pudieron acudir voy a repetir la clase. Creo que es justo con todas y todos que tengamos igualdad de posibilidades y de condiciones para seguir avanzando. Así que un poco esta clase está orientada más allá del manejo, más allá de todo lo que conocemos ya directamente en el uso de la plataforma, orientar en conceptos de publicidad. Y esto justamente creo que es una clase sumamente importante porque es un valor agregado, un elemento diferencial de cosas que vas a encontrar en YouTube. Seguramente en YouTube te vas a encontrar tutoriales de cómo pautar en Meta Ads, de cómo hacer segmentaciones y demás, pero el pensamiento estratégico se va construyendo a través de la experiencia y es un poco lo que quiero dejarles sembrado el día de hoy. Vamos a analizar justamente cómo construir una campaña publicitaria exitosa a partir no únicamente de los temas técnicos, sino también estratégicos. En ese sentido, pues los objetivos de esta clase es pensar estratégicamente en campañas, comprender decisiones publicitarias, analizar públicos reales, entender presupuestos e interpretar los anuncios y finalmente construir campañas con lógica de negocio. Aquí hacemos una pregunta inicial para entender justamente qué está ocurriendo, por qué muchas campañas fracasan aunque estén bien configuradas. Dentro de la clase hacíamos esta reflexión. Muchos de sus compañeros nos decían que lo que ocurre es que muchas veces no hay una estrategia diseñada, no se tienen los objetivos claros, no se conoce el negocio, no hay un buyer persona definido. Y creo que en definitiva eso sintetiza un poco lo que Meta Ads no resuelve. ¿Qué es lo que Meta Ads no resuelve? Meta Ads no puede arreglar malos productos. Meta Ads no puede definir buenas ofertas si tu oferta es mala. No puede arreglar mensajes débiles. Si tu falta de estrategia es lo que está generando que los anuncios no conviertan, Meta Ads tampoco lo resuelve. Y finalmente, si tienes una mala experiencia del usuario. Con experiencias del usuario se refiere a que justamente si tienes tú como llamado a la acción llegar a una página web y la página web es lenta, no funciona, carga muy despacio o tiene información errónea, definitivamente el usuario se va a ir. Esto es justamente el proceso de experiencia del usuario, sumado a, supongamos que tú estás enviando una campaña a mensajes de WhatsApp y no se responde a tiempo. Todo esto, lamentablemente, Meta Ads no lo resuelve. Esto ya es un tema más bien de manejo del negocio. Lo que sí resuelve Meta Ads es potenciar estrategias correctas. Y hoy vamos a entender justamente cómo desarrollar estas estrategias correctas. Nosotros ya hemos hecho un análisis, conocemos ya a profundidad este tema de fundamentos del negocio. Una campaña se divide en dos, los fundamentos del negocio y la amplificación en plataforma. Digamos que esta segunda parte es la parte técnica, por decirlo así, y la primera parte es justamente ya la parte estratégica. Dentro de la parte estratégica en los fundamentos del negocio, nosotros en primer lugar debemos entender claramente cuál es nuestro negocio, a qué se dedica, a quién quiero llegar, qué problema resuelve. Y en función de esto nosotros planteamos un objetivo. El objetivo puede ser, como ya lo habíamos revisado, incrementar las ventas, aumentar visitas al sitio, generar tráfico al establecimiento. Tenemos varias opciones de objetivo, pero aquí es clave pensar también por otro lado que del objetivo del negocio se va a desprender el objetivo de los anuncios. Una vez que tengamos planteado ese objetivo, nosotros ya empezamos a definir un público, hacemos la segmentación pues a nivel general dentro de este público, aterrizamos a un buyer persona que ustedes ya conocen cómo hacerlo, cómo definirlo o identificarlo, y a partir de ese buyer persona, del problema que tenga esa persona, esa necesidad, nosotros empezamos a construir un mensaje. Qué sé yo, por ejemplo, el mensaje es eh, construye el hogar para tu familia. Eh, Recupera tu peso ideal. Son mensajes que nosotros estamos llegando justamente con una solución a un problema y a partir de esto nacen los anuncios y los denominados creativos, que en este caso también ustedes ya conocen cómo hacerlo con el apoyo de la inteligencia artificial, con el apoyo de Canva, con el apoyo de herramientas como ChatGPT que les permite a ustedes por un lado generar un texto bastante óptimo y por otro lado también generar imágenes que son ya de alto nivel comunicacional.
Luego viene el proceso de presupuesto y finalmente la optimización. Vamos a poner un caso práctico real de cómo establecer una campaña o cómo entender el manejo de una campaña exitosa. ¿Cuál es el contexto? Este es un e-commerce de moda. Esta es una tienda e-commerce de moda femenina. Vamos a poner el ejemplo de una tienda como tipo Shein, donde las mujeres compran moda, compran ropa femenina y se ha identificado un problema. Ellos son anunciantes que ya empezaron a pautar. Tenían su tienda de e-commerce y empezaron a generar pauta. Lo que en muchos casos ocurre ya es que está ocurriendo en sus negocios. Que empezamos a pautar, probablemente sin estrategia, probablemente sin mucho orden, pero obviamente por la necesidad de empezar a generar ventas, empezamos ya con la pauta. Ocurrió lo mismo con este ejemplo, empezaron a pautar y en el transcurso de, pues ya cuando corría la pauta, identificaron un problema. El costo de adquisición del cliente, esto se denomina CAC o CAC, era demasiado alto y el abandono masivo en el carrito se estaba volviendo evidente. ¿Qué es el costo de adquisición? Por ejemplo, yo invierto en pauta, yo invierto en anuncios en Meta y vamos a suponer que yo tengo una inversión de $500 y en ventas me está regresando 100. Entonces nosotros podemos identificar justamente que el costo de adquisición no es el adecuado, que está invirtiéndose más de lo que está regresando. Y además, estoy registrando visitas, clics en el sitio web, pero tengo un abandono masivo en el carrito. Esto justamente me está determinando una necesidad de atraer tráfico frío cualificado y rentabilizar la primera compra. ¿Qué es el tráfico frío cualificado? Tráfico frío por lo general nosotros definimos como personas que no han tenido todavía contacto con tu marca, a las que no les has vendido, las que no conocen tu negocio. El tráfico frío justamente es partir del concepto de que todavía no me conoce esta persona, pero puedo venderle mis productos. Entonces entra en la etapa, como ustedes ya saben, de reconocimiento. En este sentido, la intención es que nosotros definamos bien el público para que en esta etapa de reconocimiento atraigamos tráfico cualificado, es decir, personas que tienen más posibilidad o más probabilidad de comprarme. Y finalmente tenemos una meta comercial dentro de esto que es escalar la facturación mensual manteniendo un retorno. Esto es el ROAS, Return of Ad Spend, que es básicamente el retorno del gasto publicitario superior a 3.0. Esto lo vamos a dejar como un poquito en el aire porque esto ya se lo maneja a nivel de marketing. Cada uno de ustedes en su empresa va a definir los objetivos. Por ejemplo, en algunos casos teníamos incrementar las visitas a mi sitio web en un 5% o incrementar las ventas en 20,000 quetzales, no sé. Nosotros tenemos aquí varias opciones de plantear los objetivos y nuestras metas comerciales. Pero recuerden que debe haber una meta comercial. Estamos partiendo de un caso en el cual ya estaban pautando en Meta. En muchas ocasiones también, en algunos casos suyos, probablemente tengamos negocios que no están pautando y que vayan a partir de cero. Probablemente ahí el problema sea otro. El problema sea que justamente están con bajas ventas y necesitan llegar a más personas en su negocio o tal vez abrieron un punto de venta nuevo y nadie los conoce. Aquí va a depender mucho de lo que ustedes entiendan y definan. ¿Qué ocurría en este problema? Justamente que ellos sacaron los anuncios, pero estaban pautando de una forma muy abierta, por lo cual sí recibían atención, sí recibían visitas, pero tenían un abandono masivo en el carrito. Y en el momento de la compra, la gente tal vez había muchos curiosos que finalmente no compraban. Para eso necesitábamos nosotros cualificar justamente a los usuarios. ¿Y por qué se da esto? Por este factor. Hay un error súper grave y la mayoría de las personas segmenta a personas. Nosotros como estrategas segmentamos necesidades. Por ejemplo, cuando yo estoy sacando un anuncio para esto, inmediatamente pensé en mujeres de 25 a 35 años ubicadas en un sector socioeconómico puntual. Eso fue mi pensamiento para empezar a segmentar. Pero no definí, no pensé o no identifiqué cuáles son las necesidades que tiene ese usuario o esa usuaria. Probablemente tiene insatisfacción actual con con la ropa que está comprando en tiendas. Tiene un deseo de estatus, quiere verse mucho mejor, quiere verse mucho más elegante, tiene necesidad de rapidez, de que le entreguen rápidamente las compras. Entonces, el momento en el que pensamos en estas necesidades que tienen nuestras clientes, estamos cambiando un poco las reglas del juego y dejando de pautar
sobre segmentos de personas, más bien estamos empezando a pautar sobre necesidades. El momento en el que entendemos esto se nos vuelve mucho más fácil incluso la creación de los anuncios publicitarios. Podemos generar mejores videos, mejores copies, mejores creativos. Entonces es importante darle un salto, un vuelco a este paradigma justamente de empezar a pautar únicamente con audiencias y empezar a pensar en los usuarios, ponernos en los zapatos del usuario, ponernos a pensar qué necesita, qué requiere, qué le molesta, qué le gustaría, qué le hace bien. En función de eso nosotros presentarle una solución. Y aquí viene justamente el cómo pensar en audiencias. Siempre en el centro de la pauta debe estar el usuario. El usuario va a tener un problema, que es justamente lo que nosotros identificamos, es un dolor real, y a ese problema nosotros justamente le vamos a dar una solución. La solución justamente va a estar orientada en un momento, en el momento del nivel de conciencia de compra. Como vimos en este caso, está todavía en etapa de reconocimiento, pero puede estar también en etapa de consideración o ya en etapa de conversión. Eso va a depender mucho también de cómo entendamos a esa persona o a estos usuarios. Finalmente eso se tiene que vincular con emociones. ¿Qué lo frustra o qué lo motiva? Le motiva la necesidad de verse bien, le motiva que se va a casar, le motiva que quiere encontrarse con sus amigas de la secundaria, le motiva que va a encontrar un nuevo trabajo, le motiva que está soltera y está buscando pareja, no sé. Hay una cantidad de emociones que nosotros podemos apelar justamente pensando desde el punto de vista de ese usuario. Y en ese sentido vamos justamente a la intención. ¿Qué busca resolver nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio? ¿Qué intención tiene justamente? Nuestra intención es de apoyarle, asesorarle, guiarle, ser un experto, convertirnos en su amigo, en su aliado, no lo sé. Es por eso importante que nosotros identifiquemos claramente en qué estatus estamos en función de eso y convirtiéndonos justamente en ese aliado, en esa aliada de nuestros clientes. Luego viene justamente ya el proceso de comportamiento, qué acciones previas tomó, un poco también para entender qué ocurrió antes en el proceso, si compró en otra empresa, si tuvo un mal servicio, si tuvo un problema, si le cobraron de más, no sé. Es importante que entendamos esto para entender los comportamientos y saber justamente por qué llegó hasta nuestro punto. Bueno, vamos a entender un poco cómo se maneja la segmentación real. Es importante, y ya lo habíamos analizado en clases anteriores, la necesidad de plantear intereses y darle una señal a la plataforma de Meta. Recuerden que Meta tiene esta segmentación Advantage que trabaja básicamente a través de la inteligencia artificial. Advantage, recordemos, es la manera en la que Meta hace su segmentación enfocada justamente en los requerimientos, en las necesidades de los usuarios y se apoya mucho con el contenido que nosotros creemos. Lo que ahora está haciendo Meta es identificar qué tipo de contenido estamos creando y en función de eso está mostrando ya directamente a las personas interesadas en este tipo de contenido. Entonces, como primer paso, nosotros vamos a definir qué intereses usar. Usar intereses amplios y comportamientos indirectos variados. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando de esta tienda de e-commerce, vamos a poner estilo de vida o moda o ropa de diseñador. Son intereses generales, pero un poco amplios. La recomendación, como ya les había mencionado, no segmentar con más de dos o tres intereses, porque esto de luego determina el ejemplo que en un caso les mostré, cuando empezamos a hipersegmentar y nos vamos ya con definiciones demasiado enfocadas en temas como muy específicos y de nicho, y ahí llegamos justamente a este error, la sobresegmentación que nos genera públicos muy pequeños y empieza a apilar intereses que pueden llegar a resultar contradictorios y le confunden al algoritmo. Entonces, recomendable tener intereses, pero evitar también hacer esta sobresegmentación para justamente conectar la intención. No hay que asfixiar al algoritmo, dejar que la creatividad empiece a filtrar la audiencia. Es justo lo que les estoy mencionando. Aquí la clave es que tengamos un anuncio creativo que dé claro el mensaje, que llegue justamente a las necesidades que nosotros tenemos que resolver con nuestros clientes y que ese sea el filtro que apoyado con la segmentación básica que le dimos nos permite llegar justamente a las audiencias más indicadas. Esto es una manera bastante práctica de entenderlo. Meta hace un análisis de la viabilidad del anuncio, entonces inicia una etapa de prueba donde en función de la temática del creativo, nuevamente regresamos a lo mismo, el creativo es muy importante.
empieza a hacer pruebas para ver justamente a quién le interesa. Entonces empieza a aprender y aquí analizando en tiempo real quién reacciona, a quién le gusta, está haciendo justamente el análisis de este usuario tiende a consumir este tipo de anuncios y hace un match. Y luego de llegar ya justamente a ese match empieza a filtrar un poco más de esas personas de las que les interesa quiénes serían las más probables que puedan comprar justamente tus productos o servicios y ahí hace justamente una escalada automática hacia los perfiles con alta probabilidad de conversión. Entonces al inicio puede en realidad parecer un poco frustrante porque nosotros debemos pasar por una fase de calibración. Esta es una fase de aprendizaje, donde en muchas ocasiones no tenemos resultados inmediatos y tal vez incluso los costos se disparan un poquito. Y la fase de calibración básicamente es justamente eso, es un periodo donde el algoritmo calibra el anuncio con la audiencia ideal. Es muy importante porque en este caso si nosotros la interrumpimos, estamos reseteando todo el tiempo el proceso y todo el tiempo que ganamos más bien de inteligencia ganada se desperdicia justamente volviendo al inicio sin darle la posibilidad al algoritmo de que se estabilice. Esta fase, como les menciono, es importantísima para que después de que ya haya pasado el algoritmo esta fase, nosotros podemos empezar ya a optimizar. ¿Qué errores le afectan, por ejemplo, estar cambiando de presupuesto constantemente? Pausar las campañas sin que termine la fase de aprendizaje o editar los creativos antes de hora. Son errores que comúnmente determinan que la fase de aprendizaje se mantenga en un largo periodo. Aquí la clave es dejar que esta fase de calibración nos dé los resultados de lo que esperamos. Más o menos va a determinar, como les decía, esta fase está establecida en alrededor de 50 conversiones, que es 50 visualizaciones, 50 clics, 50 mensajes, etcétera. Eso ya es pasar la fase de conversión. Si lo ponemos en un tiempo, dependiendo del tipo de campaña que tú tengas, promedio más o menos de 2 a 3 semanas puede estar durando esta fase de calibración. Si tienes una campaña que es con un poco más de presupuesto, tal vez dure mucho menos, unos 8 días. O si tienes una campaña puntual, por ejemplo, hoy día es jueves y tienes un plan en tu restaurante de alitas 2 por uno y sacas justamente la pauta hoy, probablemente la fase de calibración transcurre el día de hoy hasta la mañana del día de mañana. Básicamente es de eso, depende mucho de la situación en la que tú estés pautando, pero es absolutamente indispensable dejar que fluya, porque una vez que ya entremos en esta fase, en la meseta, donde ya tenemos más claridad y hemos probado que el anuncio funciona, ahí le podemos dar un boost y se expande exponencialmente el anuncio, ¿no? Aquí tenemos varios factores, pero algunos de los que la misma plataforma nos menciona es, por ejemplo, invertimos poco presupuesto y la campaña, como les mencionaba, no termina de salir de la fase de aprendizaje. Tenemos una mala creatividad. El ejemplo que les había puesto con el compañero suyo que tenía pues varios servicios en un mismo anuncio y a pesar de que el anuncio estaba bueno a nivel estético, no comunicaba lo que se requería. Entonces el usuario desliza el anuncio de menos de un segundo cuando no tiene claridad de lo que se está vendiendo. Hay una mala oferta, el clic no se convierte en real. Un ejemplo que les ponía justamente es por la compra de dos pares de zapatos, 5% de descuento. Es una oferta que en realidad no es llamativa y no va a convertir. Segmentación excesiva, ya lo hemos hablado varias veces, el algoritmo se asfixia sin margen de maniobra, cambios constantes, estar en ese periodo de meseta reseteándola y reseteándola, nos destruye la optimización. A través de Meta. Meta tiene una manera de manejarlo bastante probada y en ese sentido también es una recomendación que empecemos a trabajar con esta forma que tiene Meta. Tú tienes aquí en este embudo el 100% de tu presupuesto y lo que sugiere Meta es que hagas un experimento o pruebas, testing, con el 10% o 20% del presupuesto, justamente aislando las variables, probando ángulos creativos y asumes un menos retorno del ad spend inicial a cambio de comprar datos. ¿A qué se refiere un poco esto? Si vas a lanzar una campaña sostenida, por ejemplo, durante todo un año, antes de hacer una inversión fuerte, evalúa primero el testing. Invertir, por ejemplo, de $100, $20 en testing. Una vez que ya ha pasado la etapa de validación, analizas las métricas estrictas de retención y conversión y luego de justamente medir qué funcionó, ver cuál fue la manera efectiva de trabajar con ese anuncio,
vas a la etapa de escalamiento. Ahí sí inviertes el 80%, los otros $80, inyectando capital y dando justamente opción de priorizar a las combinaciones ganadoras probadas. Hemos hablado varias veces de esto, pero no está de más afianzar este tema, recapitular justamente que aquí es importante darle mucha prioridad a los anuncios reales, eh, con personas justamente saliendo en los anuncios, teniendo justamente esta posibilidad con el gancho, con el hook, un cuerpo relevante, problema-solución y finalmente un llamado a la acción o un call to action. Esto es muy importante para que el anuncio performe de buena forma, ¿no? ¿Qué hace que un anuncio funcione? El hook que rompe el patrón y llama la atención de inmediato, ya lo hemos analizado. Relevancia, hablar directamente a una necesidad o dolor, que el anuncio en realidad sea funcional para la persona que está escuchándolo o viéndolo desde el otro lado de la pantalla. Claridad, sin enredarnos con palabras complicadas, sin dar vueltas, ir directamente al grano. Entender qué se vende sin tener que pensar mucho. La gente no está entrando a redes sociales para pensar, la gente está entrando para desconectarse. Entonces estamos compitiendo por su atención. La intención es de que sea lo más orgánico y posible. Emoción, conectar con el estatus o aspiración del cliente, esto ya lo hablamos. El cliente, dependiendo de la necesidad que busque, se va a conectar mucho más con una emoción que le generamos: orgullo, alegría, satisfacción, nostalgia, ilusión, no sé, hay que ver un poco qué queremos conectar nosotros en función de nuestros clientes. Call to action, indicar el siguiente paso obvio, nosotros darle la posibilidad de que el cliente ya sepa exactamente qué va a hacer después. Y timing, llegar en el momento adecuado del embudo. Recordemos, teníamos la etapa de reconocimiento, consideración o conversión. ¿Cuáles son los errores que matan a las campañas? Punto número 1, pensar solo en pauta. Olvidar que un mal producto o una web lenta matan a cualquier anuncio. Ya conversamos de esto, no se trata únicamente de sacar anuncios, de meter presupuesto, sino de tener un ecosistema funcional. Es muy, muy importante esto, ¿no? No entender al usuario, hemos hablado básicamente esta clase de eso. Nuestra intención es ponernos del lado del usuario, justamente entender sus necesidades, tratar de entender su comportamiento y de esa forma resolver sus problemas. Porque hablarle a todo el mundo con el mismo mensaje genérico nos va a causar únicamente ruido, ¿no? Copiar anuncios, robar ideas sin adaptar el contexto de tu propia marca es algo muy típico. Todo el tiempo estar buscando trends, buscando inspiración, buscando tendencias. Algunas cosas son buenas de utilizarlas, pero no por eso debemos estar todo el tiempo subidos en los trends de todo el mundo, porque eso nos vuelve irrelevantes, no nos vuelve memorables. Y eso es un poco el objetivo de la publicidad, ser memorables, que la gente nos recuerde. ¿Y cómo nos recuerdan? Siendo auténticos. Hoy estamos viviendo un cambio importante en las redes sociales. Lo que la gente valora más que nada es la autenticidad. Así sea con una cámara de celular, así no sea un tema profesional, así sea con errores en los guiones o en el mensaje, la gente valora mucho más que hay una persona real diciendo cosas reales, a temas ya trabajados, que se parezca a algo muy prefabricado o que ya han visto antes, ¿no? Cuando hacemos microgestión diaria, lo que les mencionaba, tratar de hacer cambios todo el tiempo, tratando de controlar un poco lo que es el tema de la pauta, nos va a causar más problemas, nos va a resetear todo el tiempo las campañas y no hay que manejarlo únicamente generados por la ansiedad. Esto hay que darle el tiempo para que pase por esta fase de aprendizaje y en función de eso nosotros vamos a ir creciendo mucho más. La miopía de las métricas, medir solo clics ignorando el retorno de inversión real. Nuevamente esto ya les había mencionado. Supongamos que contratamos un influencer muy conocido y nos dio muchas visualizaciones y rompió en nuestro feed, pero en ventas no se genera nada. Entonces, como mensaje de cierre, no se trata de poner dinero, se trata de entender a las personas. Meta Ads no vende por magia. Las campañas exitosas nacen de su estrategia, mensaje y comprensión de los usuarios. En función de esto, pues gracias. Nuevamente les pido disculpas por no haber grabado la clase, pero creo que esta clase ya la hicimos justamente en función de recopilar todo lo que vimos en la clase en vivo. Y cualquier duda o cualquier pues inquietud, estamos siempre pues dispuestos a ayudarles. Un abrazo y nos vemos en la próxima clase. Sí, no, lo envía el reproductor No, qué pena. de Windows. Creo que Ahí sí. sí, ahí está, veamos que sea. ¿Se escucha? A ver, sí, ahí se escucha, regrésale desde el principio. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha, ahí está, bien, bien. Ok. Dale, vamos.
Tengo mucha, mi nombre es Andrés Medaño, atleta y coach de Stake, perfeccionando, los esperamos por allá. El día de hoy les quiero dar un poco de productos para practicar CrossFit. Hoy vamos a platicar acerca de lo que son los grips o calleras. Esto lo tendemos a escoger dependiendo del uso que vayamos a realizar con o sin magnesio, pero hay unas que son excepcionales como las All Terrain que se pueden utilizar mixtas con y sin magnesio, como las tenemos por acá. Asimismo, unos grips específicos para utilizar con magnesio podrían ser los Quad Pro y mis preferidos son los Quad Ultra. Estas bellezas de grips, esos se utilizan directamente sin magnesio. ¿Para qué nos van a servir unos grips? Los grips nos generan protección hacia las manos para los cajitos que tenemos para cuando estamos realizando ejercicios gimnásticos colgados en una barra o colgados de unos cerrillos, no se nos vayan a lastimar. Asimismo, nos ayudan a tener un mejor agarre y que no se nos canse el antebrazo. Todo esto, estos productos y muchísimos más los puedes encontrar en XUnit. Los esperamos. Ya, muy bien. Aquí una única recomendación. Sí, sí. En el video tienes justamente no siento que el gancho esté muy fuerte porque el hook básicamente es la presentación, ¿no es cierto? Entonces nos Sí. dice, y soy tal persona, y ese es un poco el hook. Yo te recomendaría, aquí hay un mensaje que dice, miren esta belleza de grips. Eso, córtale esa parte de ese video, le pones Ok. adelante como inicio del video con subtítulo grande, miren esta belleza de grips, y se regresa a todo el video. Solo le cortaste esa partecita y le pusiste como hook al inicio, grande, como miren esta belleza de grips, que es como una frase que te deja como recordando. Y ese es un hook más poderoso y nuevamente le mandas ahí sí todo el video, ¿no? Ok, excelente. Y este es otro. Aquí Veamos. te quiero poner el contexto. Estamos haciendo una transición porque vamos a unificar la tienda con otra tienda. Entonces, ahorita es más que todo un periodo de expectación porque Ok. estamos haciendo la transición y la unificación de marcas, ¿sí? Ajá. Ya. ¿Esas imágenes que estás mostrando son imágenes de stock o son imágenes tuyas del gimnasio? De actividades a donde yo he asistido y he tomado videos con los atletas. Ya. Entonces, ya. A ver, un poco aquí, lo que me queda duda, en este segundo video sí creo que tienes que trabajarle más, porque primero que no me queda muy claro el mensaje. Sé que es de expectativa, pero nuevamente regresemos a punto de vista del usuario. Yo como usuario no entiendo muy bien qué me están vendiendo, si es que es un gimnasio, si es que es una competencia, si es que son los productos, no me queda claro como usuario qué va a pasar. Sentí que también, bueno, aquí sí es importante que le metas una música con muchísima fuerza. Cuando tengas temas de gimnasio, tiene que ser una música muy poderosa, un tecno pesado, un rock pesado, una cosa que en realidad genere motivación. Y aquí estaba como muy apagado el video. Y te recomendaría no utilices tanto texto al inicio porque el texto aburre, a la gente no le gusta. Si empiezas grande con una persona levantando las pesas fuerte y con movimientos pues medio bruscos y demás, te puede ayudar mejor. ¿Qué formato te puede ayudar? Te recomiendo que utilices la versión de CapCut donde tiene plantillas y vas ahí a ver, ellos ya te hacen movimientos, te mezclan así como papeles que se abren, se rompen, te mandan textos mucho más explosivos sin la necesidad de tener mucho conocimiento de edición. Bájate la aplicación CapCut, búscate ahí plantillas que tengas, por ejemplo, igual, le vas a poner Powerlift o Gym o lo que sea, y te va a dar algunas plantillas que son bien interesantes para trabajar. Si es que es de expectativa y si es que simplemente un tema de reconocimiento de marca y awareness, está bien que utilices unas imágenes con texto. El call to action ahí es espéralo, está bien, no hay mucho más a dónde ir. Pero en el otro video sí te recomendaría que trabajes más del call to action al inicio. El problema-solución está un poquito largo. Te recomiendo que le bajes un poquito más, que hables justamente directo desde el problema. Cuando usas herramientas que no están aseguradas, que no son de calidad, puedes lesionarte, todo esto lo encuentras acá. Trata de ser más conciso, más corto en el problema-solución. El call to action estaba bien, todo esto lo encuentras aquí.
pero el hook sí podríamos sacarle, miren estas bellezas. Entonces regresas nuevamente, no importa que repitas el texto, pero sacas una parte del video y lo utilizas como hook. Te funciona sensacional. Ok, perfecto. Gracias. Listo, mis estimadas, estimados, les agradezco nuevamente muchísimo por su tiempo. Les pido mil disculpas que no pude grabar toda la sesión del día de hoy. Les voy a mandar la presentación, les voy a subir a la plataforma. Por favor, nuevamente, como les menciono, no se atrasen en las tareas. Es importante que tengamos este espacio para revisar. A ustedes les ayuda más, a ustedes les ayuda más. La próxima clase espero que podamos ya revisar el resto de trabajos con ustedes porque se acerca ya la presentación del trabajo final. Mi intención nuevamente, como les digo, es que más allá de que la parte técnica ustedes la dominen, podamos hacer análisis estratégicos de cómo empezar a comunicar los mensajes y llegar a nuestros clientes de la mejor forma. Les agradezco siempre, es un gusto, una muy buena noche. Cualquier duda que tengan, pues ya saben que se puede agendar una cita o una asesoría privada y ahí podemos seguir conversando. Descansen, un gustazo, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Feliz noche. Muy buena noche. Feliz noche.